Bienvenidos a otra nueva clase de análisis documental. Hoy vamos a ver la segunda parte de lo que tiene que ver con encabezamientos de materia. Bien, habíamos visto encabezamientos de materia, habíamos trabajado con ARMARC, habíamos trabajado con la lista de autoridades y la lista de subdivisiones para armar nuestros encabezamientos de materia. Bien, en una ficha en formato papel, estos encabezamientos de materia habíamos dicho que iban en la parte de abajo de la ficha, que se denomina trazado. Bien, cuando nosotros armamos encabezamientos de materia en registros realizados con MARC 21, nosotros vamos a colocar estos encabezamientos de materia en distintos campos 6XX, ¿sí? Así como el número de CDD lo colocamos en los campos 082 y el número de CDU lo colocamos en el campo 080. Acá fíjense en el ejemplo tenemos un número de CDU. Los encabezamientos de materia los vamos a colocar en los 6XX. Se llaman XX porque van a ser 600, 610, 650 y ahora lo vamos a ver en detenimiento. Bien, vamos a repasar los encabezamientos de materia. Entonces, son términos procedentes del lenguaje natural que representan conceptos y se utilizan para designar y describir de manera sintética el tema o la materia de la que trata el documento. Se rigen por distintos principios básicos de especificidad, de síntesis, de uso lingüístico, de uniformidad y economía. Esto lo iban a tener que estudiar ustedes solos. ¿Y sirven para qué? Para recuperar al documento a través de su contenido. Con respecto a MARC 21, MARC 21 es un protocolo de identificación para el intercambio de información que permite estructurar e identificar los datos de tal forma que puedan ser reconocidos y manipulados en una computadora. Es como el lenguaje que me pide la computadora para yo hacer el registro bibliográfico. Aquellos que tienen dudas con respecto a MARC 21, les recomiendo consultar el videíto sobre MARC 21, en donde hay una pequeña síntesis de los campos más utilizados y para qué sirven. Con respecto a los campos MARC 21, en donde nosotros colocamos los encabezamientos de materia, habíamos dicho que eran los campos 6XX. Estos campos 6XX son el 600, nombre personal, cuando nosotros tengamos un tema y ese tema tiene que ver con el nombre de una persona, ahí vamos a colocar el 600. No tiene que ver con el autor, ni tiene que ver con un coautor o un dibujante, sino acá vamos a colocar temas. El 610, nombre corporativo o institucional. El 611, nombre de reunión o conferencia. El 630, título uniforme. El 650, tema o tópico. El 651, encabezamiento geográfico. El 653 es un término no controlado. Y el 655 es un término de género-forma. En negrita van a tener los que vamos a ver en detenimiento este año, pero sepan que existe. Entonces, si nosotros tenemos un documento que habla sobre Jorge Luis Borges, por ejemplo, una biografía, el 600 va a tener que ser Borges Jorge Luis.
Si hablan sobre la historia del Museo Bernardino Rivadavia, el 610 va a decir Museo Bernardino Rivadavia. Si el tema de un documento es, por ejemplo, física o física nuclear, el 650 va a ser física o física nuclear. Si habla sobre la geografía de Argentina, vamos a colocar un 651 que diga Argentina, geografía. O si es una obra literaria, una novela, por ejemplo, vamos a colocar un 655 que diga novela. O un periódico, podemos colocar un 655 que diga periódico. Tiene que ver con el género o con la forma. En el campo MARC, y esto también es revisión, vamos a tener una etiqueta de campo, que es el nombre de mi campo, 650 en este caso. Indicadores, estos indicadores van a contarme algo de lo que hay adentro de este campo. Va a haber delimitadores, va a haber un código de subcampo y el subcampo propiamente dicho. Esto es lo que nosotros hablamos de algo que se puede leer, que una máquina puede leer. Porque la máquina va a leer esto, ¿sí? Y así como cada tipo de encabezamiento va a ir en un campo distinto, los subencabezamientos se van a colocar en distintos subcampos. ¿Sí? Los códigos de los distintos subcampos van a ser, a ver, esto estamos hablando dentro del campo, ¿no? Si yo vuelvo atrás, fíjense que acá tenemos un subcampo con un código de subcampo y un delimitador, ¿sí? Acá tenemos otro subcampo, acá tenemos otro subcampo, ¿sí? Es decir, este campo 650 está formado por 1, 2, 3 subcampos y todos están formados por dos indicadores. El primer indicador, este signo no se coloca nunca, este signo significa 0. Este signo significa 0. Y acá está el segundo indicador. Bien. Entonces, los códigos de subcampo van a ser: el subcampo A es el subcampo principal. Siempre tiene que haber un subcampo A. No puede no haber un subcampo A. Es obligatorio que cuando yo coloco un campo, el subcampo A se encuentre allí. El subcampo X es una subdivisión general. El subcampo Z es una subdivisión geográfica. El subcampo Y es una subdivisión cronológica. El subcampo V corta es una subdivisión de forma. Y el subcampo 2 se coloca allí la lista de encabezamientos que yo utilizo. Y acá les coloco que los delimitadores de los subcampos no siempre se colocan con el pesos. A veces tenemos un circunflejo, ¿sí? A veces hay una arroba, a veces hay una doble daga, ¿sí? Hay distintas formas de nombrar a los, de utilizar los delimitadores. Bien. Los indicadores más utilizados, entonces hablamos de la etiqueta de los campos, lo que iba dentro de cada uno de esos campos, los subcampos, y ahora vamos a hablar de los indicadores. Es esto que estaba al principio, ¿no? Que yo les decía que estos indicadores indican algo de adentro.
En un campo 600, el primer indicador 1 va a indicar que yo entré un apellido primero. El segundo indicador va a indicar el tesauro al cual yo me estoy haciendo referencia para colocar ese encabezamiento o descriptor. Generalmente utilizamos el 4, fuente no especificada, para lo que tiene que ver con autores. Si utilizáramos un tesauro específico o algo específico, colocaríamos un 7. En la clase van a encontrar todos los indicadores que se pueden colocar y cuáles son, qué significa cada uno de ellos. Acá yo solamente estoy nombrando los más utilizados. En el 610, por ejemplo, tenemos el tipo de elemento de entrada que va a ser jurisdicción u orden directo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una institución, ¿bien? Esa institución puede entrar por orden directo, Museo Bernardino de Rivadavia, o por jurisdicción, Argentina, Ministerio de Ciencia y Técnica. ¿Bien? Y el segundo indicador también es el tesauro, que podemos colocar 4, fuente no especificada. Con respecto al 650, el 650 va a tener el primer indicador, que es el nivel del tema, que lo vamos a colocar 0, vacío, no se provee información. Y el tesauro vamos a colocar un 7 porque vamos a especificar la fuente en el subcampo 2. El 651, en el primero el primer indicador es no definido, no se coloca nada. Y en el segundo podemos colocar un 4 de fuente no especificada. Y en el 655... el primero básico también no colocamos nada. Y como tesauro podemos colocar el 7, fuente especificada, en el subcampo 2. Bien, recordemos entonces que los campos, el 600 es nombre personal, el 610 nombre institucional o corporativo, el 650 materia o tópico, 651 geográfico, 655 género, forma. Bueno, ya sé. Ustedes ahora creen que no quieren ser bibliotecarios, ya se hicieron un lío de números, de letras, de signos y quieren dedicarse a hacer otra cosa. Quédense tranquilos, no se preocupen, todos pasamos por esto, pero ahora estamos mucho mejor. Vamos entonces a los ejemplos que siempre esclarecen un poco todo lo que hicimos. Tenemos un libro que es el estudio sobre Todos los fuegos el fuego, que es un libro de cuentos de Julio Cortázar. No es el libro de cuentos de Julio Cortázar, sino es un estudio sobre. Bien, en este caso va a entrar por el nombre del autor. Esto es una regla, ¿no? El nombre del autor, el primer indicador 1, ¿qué me indicaba? Que yo acá, este primer indicador 1, ¿qué me indicaba? Que yo acá tengo un apellido primero. El segundo indicador 4, lo que decía es que no voy a especificar en un subcampo 2 qué tesauro utilicé. Luego ponemos la fecha de nacimiento y muerte en un subcampo D, de días asociados o fechas asociadas al nombre, y en un subcampo T todos los fuegos del fuego. Fíjense que nosotros este D y este T no lo habíamos hablado como subcampos comunes. ¿Por qué? Porque solamente lo vamos a usar en este 600. El T es de título, es fácil de recordar. Si nosotros vamos a otro, que es una biografía de María Elena Walsh, más sencillo para darnos cuenta que va en un 600, habla sobre María Elena Walsh.
podemos decir, bueno, colocamos el 1, bueno, se me fue. Podemos decir, colocamos el 1, vamos a tener primero un apellido, luego van las fechas asociadas al nombre. En el B corta, biografías, entonces colocamos el 7 porque usamos ese biografías. ¿De dónde lo sacamos? De Armark, y en el 2 colocamos Armark. ¿Por qué va en un 600 todos los fuegos el fuego? Porque nosotros decimos, está hablando de todos los fuegos el fuego. Perfecto, pero ¿cuál es la entrada principal de un libro todos los fuegos el fuego? Siempre es el autor. Entonces, por eso utilizamos un 600. Porque si nosotros vamos al registro de todos los fuegos el fuego, la entrada principal va a ser igual Cortázar Julio. ¿Bien? Vamos a un ejemplo del 650. Es un manual sobre aves de la Argentina. El primer indicador no va nada. Se acuerda que estaba el numeral que nosotros le habíamos dicho que no iba nada. El segundo numeral 7 quiere decir que todo esto yo lo estoy sacando de Armark. En un subcampo Z, Argentina. ¿Por qué? Porque son aves de Argentina. Y va a tener la forma de manuales. Diccionarios, enciclopedias, manuales. Y va en plural. Acá tenemos otro con 650, que es la historia de la aviación militar en Alemania del siglo XX. 650, primer indicador vacío, segundo indicador 7, porque en el 2 voy a poner Armark. El tema es la aviación militar. Es la historia de la aviación militar en la Alemania del siglo XX. Acá está equivocado, acá va una Y. Esto está equivocado. Cuando guarde el PowerPoint lo voy a guardar bien. Bien, un diccionario bilingüe, español-francés. En este diccionario bilingüe, primer indicador vacío, segundo indicador 7, el tema es español. Y según Armark vamos a tener que poner diccionarios y luego el otro idioma. No va un B corta porque no está en forma. Yo esto no lo saqué de forma, sino que lo saqué de la lista 2 de Armark. Acá tenemos un 651, historia de Europa en el siglo XIX. El tema es Europa, historia de Europa, historia irá en una X, el siglo va en un subcampo Y y en el 2 Armark. Acá tenemos un uso del 655 o campo de género forma, en donde el subcampo A dice novela argentina y es el único campo, acá tendría que haber estado vacío, y este es el único campo en donde nosotros no hablamos de el tema, sino decimos lo que es. Por eso el campo se denomina de género forma. Y acá otro parecido de cuentos de terror de autores argentinos, en donde tuvimos que utilizar dos campos porque con uno no llegábamos a cubrir la totalidad del tema. Por un lado eran cuentos de terror, pero eran de Argentina. No se podía colocar cuentos de terror argentino, pero sí hacer dos campos, uno con cuentos de terror y otro con literatura argentina. Bueno, muchas gracias por la atención. Les dejo la bibliografía
y nos estamos viendo entonces en la próxima clase.